Este es el segundo momento en que en realidad nos reunimos. Veo caras conocidas. El primer momento fue, creo que mucho más entretenido que esto. Fue en Nahuelbuta, debajo de las araucarias, y llovía a cántaro. De hecho, varios profesores estuvieron al borde de la muerte después de esa experiencia. Bueno, les agradezco de nuevo la invitación. También les agradezco de ponerme junto a Marta en este módulo, que ella tiene una experiencia maravillosa que supera por lejos la mía. Así que vamos a esperar a Marta. Mi trabajo, mi materia en el fondo es, como bien dice Miguel, la naturaleza. Me declaro de oficio naturalista. Y la segunda materia es la niñez, porque también soy profesor de aula por más de 20 años, y en esas dos materias transita mi oficio. Y en ese tránsito me encontré con fenómenos que hoy los convoca otra disciplina y que me toca explicarlos si es que se puede. Le titulé yo a este diálogo Sur, existencia y apertura de las paradojas, porque esos son los fenómenos que yo encontré desde mi oficio y que son las apariciones o las epifanías, si ustedes quieren. Funciona. Sur, existencia y paradoja. Lo primero que me vino al cuerpo respecto del sur es el concepto mismo de sur. Y paradojalmente, al tiro se abre la paradoja, si ustedes caminan en línea recta hacia el sur, van a llegar directo al norte. Entonces ya estamos en un concepto que es tremendamente paradojal. ¿Qué es el sur entonces? Es un lugar, es una dirección, como decía Miguel, es un imaginario, y si es un imaginario, ¿qué tipo de imaginario? Yo les puse esa foto ahí que muestra los musgos típicos de el Aysén, podría ser Isla Madre de Dios, los helechos, subiendo por los arrayanes. Sin embargo, esa foto está tomada en el paralelo cero en Ecuador, y eso es un bosque en Monteverde, que es un bosque frío de montaña, nebuloso, tomado allá en el paralelo cero. Entonces, nuestro imaginario se cae a pedazos, porque tenemos en nuestras ideas ya formateado un sur, y este sur parece que, por ejemplo, se puede volver diluido, disperso. ¿Dónde está el sur realmente? ¿De qué sur estamos hablando? Mi sur, el sur de él. Mi trabajo ha consistido en tratar de buscar desde esta otredad, le digo otredad porque esos otros pueden estar vivos o no. La otredad también puede ser un fenómeno, el viento. Para los pueblos originarios, esos fenómenos eran entidades. Entonces, ¿cuál es este sur? Mi sur, porque paradojalmente existe este sur imaginario, que es el de la foto con los helechos, eso, pero también existe un sur real, son paradojales. Está el verdadero sur, este propio, el sur aquí de Concepción, el sur de Aysén, el sur de Puerto Montt, el sur de Nahuelbuta, de Conguillío. Entonces, ¿cuál es este sur? Y ahí yo recurro a mi oficio para tratar de encontrar este sur que es real y paradójico a la vez,
y recurro a los naturalistas que develan por primera vez un esfuerzo para salir del imaginario colonizador europeo y encontrarse con este algoritmo que es el sur, este sur. Ese esquema que está ahí es un esquema de Humboldt en su primer viaje, que después lo llevó hacia el Orinoco. Y Humboldt traía la visión europea, pero tuvo la gentileza de enlentecer la mirada en su estadía en Sudamérica y tratar de observar de forma enlentecida y en relación las cosas que él iba mirando. No impone la visión europea del paisaje al paisaje, sino que desde la observación misma del trabajo de campo, él empieza a reparar en las relaciones y distribuciones que tenían las diferentes entidades en el territorio y crea el primer perfil de vegetación. Creo que este es el Chimborazo o el Pichincha, no alcanzo a ver, pero de un volcán en Ecuador, donde altitudinalmente propone estas relaciones y cómo van apareciendo y desapareciendo las especies y se van relacionando entre sí. Con esta primera estructuración o reinterpretación o abstracción de la naturaleza, además construye una disciplina nueva para la ciencia, la biogeografía. Él es el padre de la biogeografía. Otro naturalista, Haeckel, dibujante e ilustrador, inaugura otra disciplina que es la que yo con la que trabajo en la historia natural, que es la ecología. Desde esa mirada de los naturalistas y desde la materia de la infancia, mi grupo de trabajo, con los que trabajo ya hace más de 20 años, hemos ido al sur a encontrarnos y develar desde dos miradas, desde la ciencia, este tipo de relaciones entre los organismos y estas otredades no vivas, y acompañado, por suerte, de la mirada de la infancia. Hemos sido acompañados por niños en muchas expediciones en estos 20 años, y desde esa combinación naturaleza e infancia aparecieron los fenómenos que hoy construyen mi indisciplina, porque las disciplinas se aprenden en la universidad y el oficio naturalista se aprende de otros naturalistas o del mismo trabajo de campo. Ese espíritu del bosque, tal vez lo hayan escuchado los que fueron a Nahuel Buta, el pájaro carpintero, que es un ser muy especial. Bueno, aquí en esta imagen les muestro un poco del trabajo del oficio naturalista con niños, tratando de encontrar estas relaciones. Y desde sus discursos hemos estado trabajando el tema de las paradojas en estos últimos 10 años. Nos dimos cuenta que, por un lado, el proceso de comprender las relaciones con los niños y los científicos en el trabajo de campo tenía un efecto resultante en otra comprensión del tiempo, espacio y de la forma de aprender. De alguna forma se construía un lugar paradójico, un sur
paradójico. Y nos lo tomamos muy en serio y empezamos a investigar y a apropiarnos de metodologías para encontrarnos con esas paradojas, visualizarlas, salir de la intuición y entrar al hecho concreto. ¿Dónde están esas paradojas? ¿Cuáles son esas paradojas? ¿Y de qué forma funcionan en este proceso de aula, no como lugar, sino que como fenómeno? Y en las bitácoras de viaje de los alumnos empezamos a hacer el análisis de sus propios discursos, no de un discurso formateado, escolar, sino que de su diario de viaje, como los naturalistas. Analizamos cerca de 400 bitácoras de 30 expediciones a lo largo de estos últimos 15 años y nos encontramos con cosas fabulosas. Tengo que decir primero un paréntesis, de qué paradojas estamos hablando, porque alguno puede tener cercanía al tema paradójico desde las matemáticas. No son las clásicas matemáticas de P siempre que no P, o la imposibilidad de P y no P a la vez. Las paradojas que nosotros buscamos no son para ser resueltas, son paradojas que le llamamos paradojas cualitativas o paradojas de la razón, del conocimiento encarnado. Y que funcionan como entes duales. P puede producirse al mismo tiempo que no P, así como los sóforos del Partenón cabalgan juntos, pero por separado. O esta serpiente azteca que en la noche se come al sol en el ocaso, pero lo vomita al día siguiente, según la mitología azteca. Entonces, nos encontramos con que la dimensión del tiempo, del espacio y del conocimiento en estas bitácoras, en el trabajo naturalista, configuraba dimensiones paralelas a la vez y que eran paradojales porque aparentaban oposición. Un poco del proceso para que se entienda cómo se hizo, porque atrapar paradojas no es sencillo, no venden un instrumento para atrapar paradojas. ¿Me da dos, por favor? No. Entonces había que construir el instrumento. Y lo que hicimos, un proceso aquí bastante simple, tenemos las bitácoras de los niños, estas 400 bitácoras, con muchos investigadores y trabajo de pares, fuimos localizando en qué parte del discurso ellos se referían al tiempo, de la forma que fuera, o al lugar, o a la forma en que se aprendió algo. Eso se sistematizó, se ordenó y se agrupó en dimensiones, las dimensiones del tiempo, las dimensiones del espacio, las dimensiones dentro de las dimensiones del tiempo, cómo se conformaba el tiempo en diferentes cualidades, y se ordenó en base a redes axiales. El que quiera saber más me escribe y se lo doy cuenta. Estos discursos se pudieron agrupar en núcleos de conocimiento y lo bello de esto es que estas formas de entender el espacio, el tiempo y la razón configuraron verdaderos planetas con su propia fuerza gravitacional. Y estas dimensiones, por ejemplo, la dimensión del aparecer de las cosas, cuando nos aparece el pájaro carpintero en el bosque, esa forma de adquirir el conocimiento no tenía palabras en la educación o en el sistema curricular. Tuvimos que inventar conceptos para poder alojar la forma real en que los alumnos estaban aprendiendo en este trabajo de campo. Entonces creamos un universo paradojal de nombres y planetas que se relacionaban entre sí para entender cómo funciona esta aula deconstruida o esta aula fenómeno, esta aula que no es necesariamente, pero tampoco la excluye, que es el aula clásica. Y estos planetas, bueno, hicimos una locura, le aplicamos la ecuación de la ley de gravitación universal de Newton
y conformó un multiverso paradojal. Dice, ahí es el éxito, cierro el computador, me voy a la casa, está listo, está resuelto todo. En azul vemos las relaciones paradojales entre las diferentes dimensiones del tiempo, espacio y razón que se producen en esta aula deconstruida, en esta aula fenómeno, esta aula laxa, líquida, que se puede dar arriba de una canoa, se puede dar debajo de una araucaria lloviendo, se puede dar también en el aula formal clásica, se puede dar como fenómeno. No me puedo explayar en todo el multiverso de relaciones paradojales. En el centro tenemos la praxis del naturalista, que es el hacer naturalista, y en torno hay algunas relaciones mayores que tienen que ver con cómo se comportó el tiempo histórico, reflexivo, cómo se comportó el espacio en su origen topogénico, cómo se comportó el conocimiento concreto y la dimensión encarnada de esta razón encarnada, razón percepción, razón cuerpo, no es la ratio cartesiana, sino que también comprende la extensio, el cuerpo que aprende, que intuye y que a veces ni siquiera racionaliza, y que la razón es posterior, sino que lo aprende permeablemente. Voy a desglosar algunas nomás para aclarar más el tema paradojal. De este multiverso, por ejemplo, apareció la paradoja topogénica del espacio y del tiempo como nodo, y que en estas expediciones, en estos lugares, había la necesidad o ni siquiera la necesidad, como consecuencia del estar ahí, aparecía la necesidad del lugar. Pero este lugar construido con los niños era paradójico ¿en qué sentido? Desde los relatos de ellos, que por un lado era material, en cuerpo presente, hecho por el cuerpo, pero era vivido de forma ritual a la vez. No era materia, sino que era rito. Y habían cosas maravillosas que las contaba el otro día. Por ejemplo, cuando construíamos un comedor con los niños y estábamos varios días comiendo en ese lugar, el último día se desarma el comedor y los niños en el último almuerzo iban a ese lugar que ya no existía a comer y se sentaban ahí en lo que podía ser un barrial, pero había quedado impreso en el cuerpo este rito. Y no era explicable desde el cuerpo, porque no había una silla, no había un lugar, no había nada cómodo para que estaba antes. Entonces empezamos a encontrar estas relaciones paradojales en relación al tiempo y espacio como lugar. También en esta aula deconstruida naturalista del sur encontramos que el espacio se volvía relativo. Y tuvimos que inventar algunos conceptos. El cronotopos, que viene de Mijael Bakhtin, lingüista, pero lo toma un arquitecto, Josep Montañola, epistemólogo de la arquitectura catalana, que habla del cronotopo, este nodo tiempo-espacio, como algo sólido, concreto. Pero nos dimos cuenta que en el relato de los niños también había un tiempo cualitativo, epifánico, donde las cosas aparecían en el momento preciso, y atópico, que podían pasar en cualquier lugar o sin lugar. Entonces las cosas se producían a la vez en ese lugar cronotópico, material, pero a la vez era kairoatópico, ¿no? Se producía a propósito debajo de una araucaria, por ejemplo, que se nos convertía en aula en ese momento. Entonces los niños estaban viviendo el tiempo, esta relación espacio-temporal, de forma dual, desde sus propios relatos. Otra paradoja muy bonita, que es la paradoja del aprender como aprendieron ellos. Una de las formas de aprender que tenía que ver con el tema reflexivo y que se daba en una tripartitura paradojal.
en estos espacios, cuando aparece el carpintero, aparece el animal, o aparece la planta, o aparece el fenómeno de la lluvia inesperada, el conocer se volvía en sus relatos intuitivo, pero a la vez se volvía racional a través del logos, pero también se convertía en la colectividad en un conocer emocional desde la experiencia. Hay una frase muy bonita de un poeta alemán que dice, Karl Maria Rilke, que dice: la verdadera patria del hombre es su infancia. Y es absolutamente verdad. Bueno, Vicente habla o va a hablar de eso, el volver a su infancia. Ahí está la patria de nosotros. No es un lugar, es una experiencia, es un antes. Bueno, el aprender para los niños en estos contextos era fuertemente, y lo hablas, el tamaño del planeta, de lo emocional, era fuertemente emocional, contenía racionalidad y contenía intuición de lo que yo creo, yo pienso que... Volvamos al sur entonces, este sur paradójico, y de este trabajo con las paradojas y con el sur y los niños, volví a mi propia disciplina, que es la historia natural y la biología, y empecé a pensar ahora desde la ciencia, pero con la mirada dual hacia la paradoja siempre. En Lonquimay, ahora en febrero-marzo, fuimos, después de una experiencia muy bella con Cazú y con Rodrigo y con Martín, en un workshop el año pasado con las comunidades de pehuenches de Lonquimay, volvimos y en un trabajo reflexivo, cada tarde volvíamos con los calcetines llenos de espinas y semillas pegadas, y dibujamos, hicimos el ejercicio de recolectarlas todas desde los calcetines y dibujarlas cada una, y pensar sobre estas relaciones, el mundo de las relaciones naturales. Y nosotros solemos pensar que de una manera antropizada que las cosas están en función del hombre, o el hombre tiene mucho que decir sobre las cosas. Pero la verdad es que viendo estas semillas tan humildes, sencillas, son ellas las que nos capturaban a nosotros. Ellas tenían cada una un mecanismo especializado para eficientemente capturar nuestro paso, y pudimos construir un catálogo de semillas depredadores de hombres. O sea, era terrible llegar con los pinchos pegados. Entonces, esto, claro, el científico se limita a generar el catálogo, pero la reflexión paradójica es lo que aporta este trabajo de las relaciones y del mundo de los naturalistas. Y sin ir más lejos y volviendo al sur, si le aplicamos la paradoja del tiempo, claro, hoy estamos aquí en un presente fugaz, este presente laxo y diluido que se nos va yendo y ya no es presente, pero siempre es presente, es un nodo invisible. Pero si miramos, por ejemplo, los notofagus, el roble, la lenga, el coihue, el ñirre, el ruil, vamos a darnos cuenta que desde el otro lado del planeta nos vamos a encontrar con el mismo grupo de plantas. En Nueva Zelanda hay notofagus. Al sur de Australia hay también otro grupo de notofagus. Para el notofagus, el sur es un sur temporal, histórico, prehistórico, y que se conecta como si fuera una gran carretera con una madre ausente que fue la Antártica, que murió congelada, pero que es testigo de esta distribución de un hemisferio sur que ya no está, pero a la vez, a través del notofagus, todavía está presente con nosotros, y que habla de esta conexión entre espacios separados por miles de kilómetros. Y para terminar, para darle espacio a Marta, vuelvo a alguna imagen que a Rodrigo en particular le encanta, que es la del escarabajo, es un elatérido,
un escarabajo chileno, creo que está en Argentina también, asociado, pero no en Rosario, asociado a los bosques de araucarias milenarios. Y aquí yo me quedo y finalizo, donde las relaciones paradojales en la historia natural son tan concretas que están encarnadas en ciertas entidades, formando cuerpos, donde, por ejemplo, este latérido es a la vez un piñón, un guillío, como dirían los pehuenches. Se mimetiza, es parte del sotobosque. Cuando están los piñones caídos en otoño, él emerge en una época que no emergen normalmente el resto de los coleópteros, y él vaga y se aparea, come entre este sustrato de piñones a los pies de las araucarias, y a lo largo de eones él logró convertirse en eso de lo que es parte. Y creo que tal vez esa es la metáfora que yo le puedo regalar a la arquitectura desde mi disciplina. ¿De qué forma nos convertimos en eso de lo que somos parte? Como el trabajo que hablaba Miguel sobre las comunidades en el sur que viven de las turberas, de estos pompones que son musgos, sphagnum. Cómo nosotros estamos atentos a esta relación, nuestra relación paradojal de la que somos parte, y construimos nuestra disciplina desde esa atención, desde esa distancia pero cercanía a la vez, y desde esta certeza paradojal. Creo que el escarabajo en ese sentido nos da esta hermosa lección, ¿no? Muchas gracias.